Hola, mi nombre es Fernanda Zúñiga y a continuación les hablaré acerca de cómo es que fueron surgiendo las 6 bellas artes en la India. La cultura de la India ha sido moldeada por su larga historia milenaria, geografía única, demografía diversa, absorción de costumbres, tradiciones e ideas religiosas de las regiones vecinas. También han preservado herencias antiguas, formadas durante la civilización del Valle del Indo y transmitidas a la civilización védica. En las conquistas musulmanes y colonizaciones europeas mantuvieron sus tradiciones, pero con una mezcla de costumbres. La historia de la pintura india. La historia de la pintura india es casi tan larga como la historia de los pueblos indios. Los primeros ejemplos de la pintura india son las pinturas rupestres, que datan de 10.000 a.C. La pintura india abrazó la riqueza de color y simbología clara, utilizando la iconografía específica para hacer figuras religiosas claramente reconocibles. Pintura india prehistórica. Las primeras pinturas rupestres se encuentran en cuevas, en particular en las cuevas de Bhimbetka. Las imágenes en las cuevas y en otros lugares de Bhimbetka retratan la vida cotidiana, la caza, los animales y el simbolismo religioso temprano. Pintura india temprana. Las pinturas muebles incluyen muchas escenas de la vida de Buda y mantienen no solo un testimonio de la fe de los pintores, sino también la habilidad técnica de la pintura india desarrollada en este primer periodo. Pintura india medieval. Al igual que en Occidente, la pintura de manuscritos es una forma de arte importante en la India medieval. Los textos eran típicamente religiosos y las imágenes lo reflejan, representando figuras, historias y mitos en un tamaño muy pequeño. La escala y el alcance de estas imágenes en miniatura sugieren que la tradición de la pintura mural probablemente continuó en este periodo, aunque no ha sobrevivido. Pintura india moderna. La pintura moderna en la India se basa en las tradiciones, pero también juega con las ideas modernas, las teorías y los medios de comunicación. Los trabajos pueden ser abstractos o figurativos, pero ciertos rasgos han atravesado la técnica de muchos artistas de la India moderna. Los olores permanecen ricos y saturados, y las influencias estilísticas de la pintura india y persa tradicionales se pueden ver junto con el impacto de la industria moderna, las películas de Bollywood y las influencias occidentales. La escultura de la India. La escultura prehistórica primitiva se realizaba en una piedra, arcilla, marfil, cobre y oro. En el Valle del Indo, entre los restos de los edificios de ladrillo quemado de Mohenjo-Daro, han aparecido objetos del tercer milenio a.C., entre los que hay figuras de alabastro y mármol, figurillas representando a diosas desnudas y animales en terracota y los fascina. Un modelo de una carreta en cobre y numerosos sellos cuadrados de marfil y loza con animales y pictografías. La similitud de estos objetos con las obras de Mesopotamia en cuanto a los temas y a las formas estilizadas indica la existencia de una relación entre las dos culturas y un posible origen en común. No hay pruebas de que hubiera contactos con la cultura de Oriente Próximo en la época védica y posterior. A la fase más antigua de este periodo pertenece una figurilla de oro del siglo IX, que representa a una diosa y que ha sido encontrada en la orilla Nandagar. Entre los objetos posteriores, pertenecientes al periodo en torno al 600 a.C., hay discos de piedras pulidas y ornamentas y monedas que representan diferentes tipos de animales y símbolos religiosos. Con la llegada del budismo en el siglo III a.C., tiene lugar la evolución de una arquitectura monumental en piedra, que se complementa con una escultura en bajo y alto relieve. La figura de Buda no estaba presente en el arte primitivo indio, y se recurría a símbolos y escenas de vida. En los libros Vedas se encuentran los signos religiosos que los sacerdotes de la antigua India empleaban para invitar a los dioses a los sacrificios. Las fórmulas mágicas para alejar enfermedades, las creencias del pueblo. Los libros Vedas están escritos en lengua sánscrita y son 1500 años anteriores al nacimiento de Jesucristo. Son libros fundamentalmente religiosos, pero también hay descripciones de paisajes y relatos de héroes, llenos de fantasía e imaginación. Poemas épicos. En la India, cuando los reyes iban a la guerra, solían llevar con ellos un poeta recitador, llamado Suta, que durante las batallas conducía el carro del mismo rey. Los Sutas cantaban las hazañas de los reyes y de los guerreros heroicos. Las peripecias de los héroes, sus luchas con monstruos y sus fuerzas sobrehumanas son el tema de dos extensos poemas épicos indios, el Mahabharata y el Ramayana. Estos poemas gustaban mucho al pueblo y hacían lecturas públicas, incluso en las fiestas religiosas, porque hay partes muy amplias que hablan de teología, de conocimientos filosóficos y de moral, y el gusto por las lecturas en común de estos poemas se conserva todavía hoy en día.
El Ramayana es un poema épico escrito por Valmiki. El Mahabharata tiene una extensión descomunal, más de 200.000 versos. Es el resultado del trabajo poético de muchas generaciones. La leyenda de Buda. El príncipe indio Buda renunció a cuanto tenía y llevó una vida ascética y de meditación. Recorrió durante 40 años la India predicando una nueva doctrina que afirmaba la igualdad entre los hombres y enseñaba a renunciar a los placeres, a las riquezas y a vivir con lo menos posible. Así, al no decir nada, los hombres llegaban a una gran paz y poco a poco alcanzaban la calma absoluta, el nirvana. Su doctrina fue la base de una nueva religión, el budismo, que sus discípulos se encargaron de propagar y escribir. Muchos seguidores de la antigua religión Veda se pasaron al budismo. Rabindranath Tagore. Gracias a Rabindranath Tagore, la literatura hindú actual es importante en el mundo. El pensamiento de Tagore está dirigido por un gran amor a la naturaleza, al progreso, al trabajo y a la sencillez. En muchos de los escritos de Tagore se aprecia su visión espiritualista de profunda convicción interior. Sus poemas son siempre amables, sin brusquedades ni violencias, buscando siempre la delicadeza y el lirismo en la expresión. La música en la India. La música tradicional de la India, también conocida como música carnática, hace referencia al tipo de música que suele escucharse y componerse en el sur de la India. Por otro lado está la música clásica interpretada en el norte de la India, que es conocida como música hindustani. La música tradicional carnática se caracteriza por no tener una serie de reglas de composición más estrictas y ser mucho más teórica. Sin embargo, y al igual que toda la música india, comprende los mismos conceptos básicos que son la escala y el ritmo. El contenido de las canciones de la música carnática es necesariamente religioso, específicamente en la religión y corriente de pensamiento hinduista. Los compositores de las canciones pueden desarrollar los papeles, el hecho de alabar al Dios y otro que es todo lo contrario, es decir, regañar y quejarse de la deidad. Sin embargo, las canciones de este género se han aligerado y el mensaje puede variar y formar parte de un discurso más lúdico y laico, con temas como la patria, la familia, la comida, etc. El inicio de la música de la India se debe a la preservación de los textos sagrados, los cuales son los 4 Vedas. La música se creaba en lo que se conoce como prosody, que es la forma en la que el compositor coloca el texto en una composición vocal, acomodando las sílabas a las notas en la melodía de cada texto cantado. En esta labor se utilizaban lo que se dice la comprensión de los Vedangas en 2 de sus 6 formas, Shiksha y Chanda. La música clásica hindustani surgió de la fusión de las culturas india y persa-árabe, tras la llegada y permanencia de los persas musulmanes en la región durante los años 1000 y 1400 después de Cristo. Tipos de composiciones. Las composiciones vocales más importantes de la música hindustani son Dhrupat, Khayal y Tumri. Dhrupat es el más viejo estilo de cantar, realizado por los cantantes masculinos. Se realizaba con la tampura y el pakawah como acompañamientos instrumentales. Khayal es una música vocal adoptada en parte de la música persa medieval. La palabra khayal significa pensando, originalmente del árabe. Este género es especial pues se basa en improvisar y expresar la emoción. Tumri es una forma vocal semiclásica, dicha así por haber comenzado con la corte de Nawab Wajid. Las líricas están típicamente en un proto-hindi, o sea, una lengua llamada Bhasha de verdad, escrito floreciendo siglos 4 y 5. Las piezas complejas y épicas estaban estructuradas sobre la base de 9 razas o humores, más que en los personajes, ya que el eje de las obras eran las cuestiones espirituales. Los escenarios tenían una decoración laboriosa, pero no se usaban técnicas representacionales. Los movimientos de cada parte del cuerpo, la recitación y la canción estaban rígidamente codificadas. Las marionetas y el teatro danzado, especialmente en Kathakali, han sido también muy apreciados en varios momentos de la historia de la India. En estos lugares del sureste asiático, el teatro de las marionetas es la forma dominante, en especial el Wayang Kulit o marionetas de sombras en Java. En algunos sitios, las marionetas son tan apreciadas que los actores estudian sus movimientos para imitarlos. Origen de la danza india. La danza folclórica de la India es muy variada y combina movimiento, gestos, cantos y música y costumbres.
En el baile se narran historias que se basan en la religión hindú y la mitología. Sus orígenes datan del siglo I después de Cristo. En el transcurso de la historia han influenciado a varias culturas del estado de Asia. Ha adquirido reconocimiento mundial como uno de los bailes folclóricos más exquisitos y ha influido en bailes como el flamenco, el jazz y la danza contemporánea. Es un baile con un amplio impacto psicológico y estético. Estas danzas, clasificadas en alrededor de 7 estilos clásicos de tradición milenaria, son ricas, elaboradas e incluyen varias disciplinas artísticas en una sola: danza, actuación, música, escultura y poesía. Arquitectura india. Se caracteriza por un gran sentido del dibujo, patente tanto en sus formas modernas como en las tradicionales. El material constructivo típico de la arquitectura primitiva de la India es la piedra, labrada profusamente de acuerdo con el estilo tradicional hindú. Esta característica, unida a la ausencia casi total de espacios estructurados, lleva a considerar estas obras como piezas escultóricas antes que arquitectónicas. En sus inicios se construyeron edificios de ladrillo, además de diferentes estructuras en madera, las cuales fueron sustituidas por estructuras de piedra que aún existen. Ejemplos clásicos de la arquitectura antigua de la India son los edificios de ladrillo quemado encontrados en las ciudades de Mohenjo-Daro y Harappa. El subsiguiente periodo védico, que antecede al comienzo de los estilos históricos, está representado por los túmulos funerarios de la orilla Nandagar, en el estado de Bihar, y por las tumbas excavadas en la roca de Malabar, estado de Kerala.